Bueno, hablamos un poco de la perseverancia como rasgo del cristiano. Tiene que ser como un sello ahí distintivo. ¿Sí? ¿Qué es un cristiano? Es perseverar. ¿En qué persevera? ¿En pecar? No. ¿En qué persevera? En orar, en la doctrina. Muy bien. ¿Qué más? Voz alta y audible, que estoy sordo. En bien hacer. En bien hacer. ¿Qué más? En la comunión. En la fe, dice Eli. En amor. En la comunión, hablamos de eso la clase pasada, No vale quedarse y mirar videos de YouTube desde la casa, Hay que congregarse. Eso pasó la pandemia ya, ¿no? Pasó la cuarentena. Vimos el modelo de Dios a lo largo de la historia. Para aquellos que hoy siguen excusándose con algunas escrituras bíblicas sacadas y torciéndolas, ¿no? No hay excusa para no congregarse. Hay que congregarse. Si no te gusta la iglesia donde estás, tenemos cada 10 cuadras una iglesia para poder congregarnos. ¿Qué más? ¿Perseverar en qué? La doctrina de quién? De los apóstoles. Muy bien, hablábamos de eso, ¿no? Nosotros obviamente estudiamos toda la Biblia porque ahí están los principios eternos de Dios, ¿sí? Pero obviamente nosotros no cumplimos la ley mosaica, ¿verdad? Porque tenemos lo que dice Santiago, la ley de ¿qué? De la libertad. Muy bien, ¿en quién tenemos la ley de la libertad? En Cristo. En Cristo. Un pacto nuevo, hermanos, con nosotros. Vimos también hace clases pasadas el beneficio que tenemos como pueblo de Dios, como iglesia que no tenía Israel, como pueblo también escogido, ¿sí? Aunque hoy, como dice su palabra, de los dos hizo uno. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Eso, bajo el punto de vista de interpretación, al menos dispensacional que seguimos nosotros, entendemos que hay promesas para Israel como nación que se van a cumplir igual, ¿sí? Aunque sabemos que hay hermanos que ellos creen que la iglesia es el nuevo Israel y que entonces hay cosas que solo se adecúan al concepto de iglesia, ¿sí? Son válidas las interpretaciones, pero nosotros interpretamos que hay promesas para Israel como nación que se van a cumplir, ¿sí? Sin ánimo de discutir con nadie. Si usted no lo cree, bueno, tampoco no. La vida cristiana también se basa en eso. Hablamos de tolerarnos, ¿no? De que no todos acá pensamos de la misma forma. Sí tenemos que ser conscientes de algo, de que somos salvos por gracia, por medio de la fe en ¿quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Eso, por eso Juan dice, el que niega al Hijo es un anticristo ya, no tiene al Padre, no tiene nada. Juan es muy clarito. En ese último tiempo habían ya movimientos gnósticos y tantos que se metían en la iglesia sacando la divinidad de Jesús y un montón de cosas. Y bueno, Jesús, Juan es claro en esto, ¿no? El que niega que Cristo vino en carne, ese directamente tiene que ser anatema, o sea, ese no está. Hablamos también un poco de perseverar en la doctrina. Juan habla mucho de esto, ¿no? De que un rasgo distintivo de los apóstatas era que estaban con nosotros, pero no eran. ¿Y qué hizo? Dice, si hubiesen sido, hubiesen permanecido, dice Juan, con nosotros. Pero no permanecieron, se fueron. Y ojo, no es el hermano que se va y se congrega en otra iglesia, es el que no permanece en la doctrina. Es el que un día estaba cantando y después se va y dice que es ateo. O se va y se hace testigo de Jehová, o se va y se hace, no sé, como muchos se han hecho de la nueva era. Ese es el apóstata, ¿sí? Negó la eficacia del sacrificio de Cristo, y Hebreos dice que pisotea la sangre de esa forma. Por eso se habla también de que no se puede volver a considerar esa alma para redención, no porque Dios no pueda perdonar, sino porque gozó incluso de las bendiciones de estar dentro del pueblo de Dios y negó todo eso. Escuchó el Evangelio, muchos hasta intelectualmente tienen aceptación, pero ¿hubo un nuevo nacimiento en esa persona? No. ¿Sí? Por eso estaba, dice Juan, pero no era.
Y por eso se mostró que después abrazan cualquier cosa. Bueno, eso tiene que ver con la apostasía, con negar la eficacia del sacrificio de Cristo en la vida y como redención del alma. Eso también es sello distintivo de un cristiano. Podés cambiarte de congregación, pero no podés negar la fe. No podés negar a Cristo que te redimió. Si vos negaste a Cristo, nunca lo tuviste. Aceptaste un conjunto de normas, como algún hermano una vez escuché, que decía: yo mando a mis hijos a la iglesia para que le den una buena moral. ¿Cristo vino a morir para darnos moral, buena moral? No, Él vino a redimir nuestras almas de la condenación eterna. Es cierto, como dijimos la vez pasada, que la palabra de Dios sí nos da una buena forma de vida, y aún aquellos que quizá si quisieran solo vivir como dice la Biblia, vivirían bien, ¿sí? Pero Cristo vino a darnos vida eterna, a redimir nuestras almas de la muerte y la condenación. Consecuentemente, nuestra vida cristiana debería ser ejemplar y por ende deberíamos tener una moral cristiana, ¿verdad? Así debería ser. Pero no vino Dios o Cristo, el fundamento de la palabra de Dios no es darnos buena moral, ¿no? Esta es la luz del Evangelio, resplandece y nos lleva, como dice, cautivos a Cristo. Ahí nos tiene que llevar. Esa es la función de la palabra de Dios. Por eso el Espíritu, ¿qué hace? Convence de pecado, no de buena moral, de pecado y de juicio. Y ahí es donde caemos rendidos en decir: necesito un Redentor ya, porque yo no soy nada, porque no merezco nada. Quien no pasa por ese proceso, entonces puede que sea un mero religioso. Y ahora entramos en el tema de Santiago en el verso 26. Leemos el 25 para entrar en contexto. Dice: el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Estoy leyendo Santiago 1, 25. 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿A quién le está escribiendo Santiago? A judíos cristianos, o sea, judíos convertidos, que ahora forman parte ¿de qué? De la iglesia. Son judíos como nación, siguen siendo judíos, pero son parte de la iglesia, ¿sí? Recordamos, Santiago o Jacobo es el primer escrito del Nuevo Testamento y es enviado a los judíos de la diáspora, o sea, los que están dispersos por la persecución. Esta iglesia, que casi abarca todo el primer siglo, que todavía tiene tradición judía, va a la sinagoga, porque no tenían la entrada prohibida. Eso se da mucho más adelante. Ustedes saben, por ejemplo, la palabra que dice ahí en el capítulo 2, ahí nomás, dame vueltita a la hoja, dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre, esa palabra congregación, ¿saben cuál es? Sinagoga. Porque el concepto de Santiago es a judíos que todavía tienen los hábitos de congregación en las sinagogas. ¿Sí? Hablamos de eso en la clase pasada. Y entonces ellos obviamente no estaba escrito en el Nuevo Testamento. Tenían, se sabe, algunos escritos de palabras de Jesús o transmisión oral, ¿sí? Y tenían sí que el Antiguo Testamento. Ellos contaban, la ley mosaica se la sabrían de memoria, y además los salmos y todo lo que el mismo el Señor Jesús revalida después en su ministerio, ¿sí? Entonces las escrituras para ellos seguían siendo las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora las miraban con otros ojos, porque ahora podían ver
como el Señor Jesús se acuerda a los de Maús, a los que iban camino a Maús, ¿qué hace el Señor Jesús con ellos? ¿Se acuerdan qué hace? Se pone al lado y ¿qué hace? Empieza a decir de las Escrituras, dice desde Moisés pasando por todos los profetas, lo que las Escrituras decían de quién. Eso era lo que estaba velado y sigue todavía velado para la mayoría de los judíos. Por eso la nación no acepta a Cristo como el Mesías Redentor. Todavía sus ojos están velados. Hay algunos que por gracia de Dios se les llama judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque creen y aceptaron a Jesús como Salvador, ¿sí? Su venda se cayó, como un día se cayó la mía, se cayó cada uno de la nuestra. Entonces, estos judíos seguían leyendo la ley, seguían yendo a la sinagoga, pero ahora podían ver a Cristo reflejado. Cuando leían Isaías 53, era la realidad más vívida que ellos tenían de su Redentor. Y te dicen, ¿cómo pueden hoy los judíos leer Isaías 53 y no darse cuenta que está hablando de Jesús? Bueno, porque cuando hay ceguera, ¿sí? Ponen que ese es el pueblo de Israel, o que, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero entonces ellos seguían yendo a la sinagoga, ojo, como también iba Pablo en su ministerio, porque Pablo empezó sus viajes y no fundó iglesia de la nada. ¿A dónde entraba primero? A la sinagoga. Sinagoga. Y en la sinagoga, el judío que venía nuevo, ¿qué se le daba? Un rollo a elección, ¿sí? Y el judío se paraba, abría el rollo, leía una porción y hacía casi como hacemos hoy también acá, ¿no? Muchas prácticas que nosotros después adquirió la iglesia son sacadas también de la sinagoga. El hecho de tener ancianos, también eso viene de una formación judía. Por eso se dice que las doctrinas son judeo-cristianas, la tradición, ¿no? Porque hay muchas cosas que pasan también como estructura. Y entonces estos judíos también tenían esa posibilidad. Pero entonces ahora podían empezar los conflictos, como tenía Pablo, dice, debatía con ellos. ¿Dónde debatía? Ahí, debatía en la sinagoga. Era el lugar de discusión, era el lugar donde se exponía y se daba la interpretación. Ojo, eso lo hacían ya los judíos antes también, ellos tenían escuelas de pensamiento distintos. Acuérdense que entre los fariseos y los saduceos, si bien se unieron después para entregar al Señor Jesús, había grandes diferencias entre ellos también. Sin embargo, convivían, ¿no? Y entonces ahí empieza un poco la rivalidad. Y antes el cristianismo no era como hoy lo vemos algo separado del judaísmo, no, era como un movimiento del judaísmo. Por eso muchas veces se condenaba a los cristianos y caían en la botella también los judíos muchas veces, porque se los tomaba como una rama del judaísmo, ¿sí? Entonces, Santiago les trae un concepto a estos hermanos que era muy común, porque hoy la palabra religioso y como que, viste, que te digan que vos sos religioso, ¿te gusta o no? Pero para esa época la palabra religioso para ellos era una honra. Por eso Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, es decir, yo soy religioso porque cumplo, ¿no? Porque sirvo, porque estoy, porque... Pero dice acá, ustedes se creen religiosos, creen que son religiosos quizás porque van todos los sabbat a la sinagoga, o porque son muy buenos expositores, o porque se saben de memoria, o porque guardan, ustedes saben que las sinagogas tienen todavía, ¿no? Han cambiado con el tiempo, pero ritos de lectura, de oración, las oraciones esas de pie que ustedes ven, bueno, todas esas cosas tienen 19 bendiciones o 19 lecturas que tienen que hacer rigurosamente. En realidad son 18 y después de la caída de Jerusalén, ¿en qué año? 70. En el 70 después de Cristo, las diferencias entre judíos y gentiles se acrecentaron y definidamente ya no pudieron tampoco los judíos cristianos entrar en las sinagogas. ¿Por qué? Porque incluyeron en esa bendición una maldición hacia todos los que no eran judíos, a los nazareos sobre todo. ¿Quiénes eran los nazareos?
los cristianos. Entonces ya los cristianos no podían participar de esa lectura que les acarreaba, se estaban tirando una maldición encima, ¿no? Invocaban a Dios para destruirlos a ellos. Entonces hubo un corte definitivo ahí y ya eso no pasó, y definitivamente tuvieron que desarraigarse de sus hermanos judíos. Ojo, Pablo mismo amaba a sus hermanos judíos también, de la nación judía. Él mismo dice: yo podría ser anatema con tal que mis hermanos puedan conocer la verdad, ¿no? Parafraseándolo. Ahí es lo que mencionaba recién, como que fue el punto de inflexión en aquellos cristianos que iban todavía a la sinagoga. A partir de ahí, después del no 70, con la destrucción del templo, lógicamente, como era de esperar, o sea, ya había tensiones muchas entre judíos y gentiles, sobre todo por la invasión romana que ellos tenían y la dominancia. El punto culmine fue cuando destruyen su templo, era sagrado, ¿no? Pero aún así después meten eso ahí, que ojo, no era exclusivamente esa cláusula o esa bendición entre comillas solo para los cristianos, era para cualquier gentil, claro. ¿sí? Pero entonces ya los judíos que eran cristianos y que tenían la libertad por ser judíos de ir a la sinagoga cortaron ya definitivamente con eso, ¿sí? Y entonces, bueno, nosotros sabemos que igual se reunían en casa y a medida que la persecución deja de ser, ¿qué hacen? Se juntan. ¿Sí? El problema fue en el siglo IV que empieza la degeneración de la iglesia cuando el Estado se mete en la iglesia, ¿no? Y ahí Constantino, si bien hace algo bueno que es terminar con la persecución de los cristianos, 3 siglos se los persiguió a los cristianos, ¿sí? Constantino termina con eso, pero él mismo incluso convoca un concilio, así que es como si hoy convocara un concilio de iglesias evangélicas para determinar doctrina Alberto Fernández, ¿entendés? ¿Qué tiene que ver? ¿Se entiende? Sí. Claro, en esa época no había democracia, ¿no? Pero bueno, igual, hoy por decreto, igual con democracia y todo, te hacen hacer o te restringen cosas, o sea que más o menos en algunas cosas tampoco es tan democrático el asunto, ¿no? Pero bueno, en esa época ahí empieza la corrupción. Con la libertad de la congregación entró el clericalismo también y todo lo que ya conocemos que pasó, ¿eh? Porque hoy la iglesia oficial es uno de los lugares más ricos del mundo. ¿Y Jesús tenía donde apoyar su cabeza? Ah, bueno, dejémoslo ahí porque es un tema largo, ¿no? Pero había igual cierto de esto. ¿Se acuerdan? Jesús combatió mucho a los religiosos de la época, ¿eh? Y sin pelos en la lengua. Cuando les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son unos hipócritas, ¿eh? Y por eso también tuvo tanta resistencia. El cristianismo, la primera persecución no es de los romanos, ¿eh? Es de los judíos. Fueron los primeros opositores. Y el ministerio de Pablo recibió mucha más oposición siempre de parte de su mismo pueblo judío que de los gentiles. Es más, los mismos judíos alborotaban la ciudad para que ese hecho se condene. ¿Se acuerdan de los cristianos? Quien lee Hechos de los Apóstoles lo ve. Continuamente ha sido así. Y no nos olvidemos que incluso la destrucción del templo en el 70, Jesús mismo dijo, ¿no? No conociste el tiempo de tu visitación, acá no va a quedar piedra sobre piedra. Y hay algo que ellos evocaron sobre sí que es grave. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, cuando uno analiza y ve históricamente lo que el pueblo de Dios elegido, que uno puede decir el pueblo de Dios elegido tiene que ser la potencia mundial, cuando uno ve lo que han sufrido y han pasado, que no es grato, bueno, a ver, cuando ellos mismos condenaron a Cristo, dijo: nosotros nos hacemos responsables, nosotros y nuestros hijos atrás, crucifíquenlo porque nos hacemos cargo de esto. ¿Y ustedes creen que eso fue gratis? Es triste, pero bueno, hay promesas de Dios de restauración para su pueblo y siempre hubo un remanente, ¿no?
el pueblo, los que leemos Apocalipsis y a veces lo vemos con ojos objetivos, sin entrar en cosas muy, a veces nos fanatizamos también con algunas cosas, ¿no? Pero cuando miramos objetivamente vemos que hay todavía misericordia y gracia de Dios sobre ese pueblo. Y bueno, hoy mismo vemos también ese pueblo en guerra, ¿no? De un día para el otro nos desayunamos con que Israel otra vez en guerra. ¿Por qué no? ¿Por qué uno se pregunta si son el pueblo que Dios escogió? Porque, bueno, rechazaron al Hijo de Dios, ¿no? Y siguen rechazándolo abiertamente. O sea que eso tiene consecuencias. Porque aquel que pisoteare la sangre de Cristo no se la va a llevar así de arriba, ¿no? Él no tiene por inocente al culpable. Y esto también está como simbolismo cuando uno analiza la Pascua, por ejemplo, ese cordero, ¿qué se hacía con la sangre? ¿Se acuerdan? ¿Qué se hacía? ¿En dónde? ¿Dintel? No en el piso. Arriba, los parantes, arriba. En el piso la sangre no. Esa sangre no se podía pisar. Y eso es figura también del sacrificio de Cristo. No se puede. Por eso, quien pisotea ese sacrificio de amor de Dios y de gracia, y bueno, sufrirá consecuencias. Porque Cristo vino a salvar y a redimir, pero Él mismo también es juez, ojo. Y como es piedra hermosa para nosotros, bendita, para otros será piedra de tropiezo. Y entonces Santiago les dice acá, cuidadito, porque si alguno se cree religioso, entre ustedes, pero, ¿qué dice él? No refrena ¿a qué evoca esto de Adrián? Hacía mención la otra vez. Refrena, ¿qué se le viene a la mente? Caballo. Claro, ¿no? A eso, después Santiago más adelante habla de nuevo este tema, habla mucho de la lengua de Santiago. Se ve que era algo que estaba pasando también en ese tiempo, ¿no? Tenían el juicio rápido a muchos. Y como dice también ahí, vuelve a tocar el tema con el que inició en el 19, ¿no? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Habla justamente de poner freno. ¿De qué estamos hablando? De tener que dominio, ¿no? Dominio propio, templanza. Dice, ¿vos te creés religioso? ¿Que vos sacás pecho? ¿Que sos el religioso, el mejor religioso? Pero no estás poniéndole freno a tu boca. Te estás enojando siempre y encima con tu boca, que son más fuertes a veces que las dagas, ¿no? Que un golpe se dice las palabras. Entonces, ¿cómo es tu religión? Vale. Primero dice que engaña su corazón, o sea, esto habla de la hipocresía religiosa. Esto se quedó ahí. ¿Hay hoy hipocresía religiosa? ¿Qué creen ustedes? A ver, ahora quiero ejemplos. Sí, dijeron todos como bueno, a ver, díganme. Lo que pasa es que ahora no queremos que nos llamen religiosos. ¿Y cómo lo podríamos reemplazar? Si Santiago estaría hoy, ¿qué nos diría? Lo mismo que dice cuando, por ejemplo, cuando vemos la paja de ojo ajeno y no vemos nuestra propia vida, no dice ahí. ¿Qué más? A ver. ¿Cuándo somos religiosos o hay hipocresía religiosa en realidad? Porque nosotros igual hoy somos religiosos también, Sí, a ver, sí. en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque en el mundo ser religioso es ser uno. Decimos y no hacemos. ¿Qué, por ejemplo, decimos así? Amar al prójimo. Pusiste la vara allá, ¿viste? Algo tan simple. ¿Querés seguir viniendo? Vamos. O sea, Algo tan simple como amar, que cuando viene alguno nuevo, seguimos entre nosotros hablando y la persona queda solita. Ajá. Eso pasa. Bueno. El espejo es el peor enemigo que tiene. El santo espejo. Cuando manejamos también. Tiraste una del diario vivir. Si es por mí manejo poco.
manejo, ¿no? Algunos decían cuando éramos más pibes, cuando jugábamos al fútbol en los campamentos, cosas, que ahí se veían los verdaderos cristianos, ¿no? Cuando jugábamos al fútbol, y ahí salía todo, ¿viste? La pasión esa. ¿Qué más? Perdón. ¿Eh? Perdón. Cuando nos perdonamos, ¿no? Misericordia. ¿Qué más? Dale, Nico, basta. Hasta ahí llegamos. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Podríamos seguir. Pero, bueno, lo de la lengua queda así hoy vigente, ¿no? ¿Cuánto control hay que tener de la lengua? ¿Quién quiere? Yo conocí una persona que cuando iba a la iglesia daba unas propinas, unas ofrendas enormes, Sí. pero no tenía un peso para llevar a su propia casa. ¿No sustentaba los suyos? ¿Cómo? ¿No sustentaba los suyos? No, quería comprar su salvación. Ah. Bueno, ahí tenemos también quizá un poco de confusión, ¿no? Claro. Acá saber de dónde traería eso, pero bueno, ahí ya hay una confusión incluso, claro, de interpretación bíblica, no sé de dónde saldría eso, pero si hay algo que tenemos que tener responsabilidad primero es con nuestra familia, ¿no? Bueno, seguimos, dijo Andrés, sigamos, se aburrió Andrés, entonces está apurado, tiene que ir a hacer el asado. Bueno, seguimos entonces. Ahora, es interesante que dice, si no refrenás tu lengua, o sea, esto tiene que ver con el ejercicio de justamente lo santo dentro nuestro, ¿no? De lo que debe ser el reflejo de un fiel cristiano. Podríamos venir a todas las reuniones, ¿no? Ser los más puntuales, podríamos estar en todas las cenas, ahí se nombró el perdón, ¿no? Pero si estás en la cena y no perdonaste a tu hermano, tenés rivalidad, ¿de qué sirve ese acto religioso? Queda como un acto religioso. ¿Está? En el matrimonio pasa lo mismo, ¿sí? O sea, habla de que nuestras oraciones son interferidas cuando hay una mala relación con tu esposo o tu esposa. Entonces, lo mismo, ¿no? Aún fíjense, nuestra oración al cielo puede ser un acto religioso también, ¿no? Lo que vivimos en nosotros tiene que ser siempre en humildad de corazón, pidiendo siempre perdón al Señor y tratar de reconocer siempre que primero es la misericordia, ¿no? El Señor, que dijo a los religiosos de su época: misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Y el Señor es algo que a nosotros nos parece una locura, ¿no? Pero la otra vez estaba viendo esa serie Chosen, no sé si la vieron, que tiene muchas cosas para decir, pero es una representación, y cómo se encarnizaban cuando el Señor sanaba en sábado, ¿no? Claro, y el Señor dice, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, y aún yo soy Señor del sábado. Si alguien no saca un burro que se trabó, ¿no? Su animal en un sábado, no se puede curar a alguien. ¿Qué ceguera tenían realmente? Fíjense cómo ponía lo religioso y las formas y tantas cosas, que incluso, a ver, muchas de las cosas eran de hombres, ni siquiera eran sacadas de la ley, ¿no? Eran doctrinas de ellos. Y eso anulaba lo que Dios decía, el principio de Dios, de que era, como dijeron hoy, amar a Dios sobre todas las cosas, y a quién más, y al prójimo, ¿no? Y al prójimo. Una vez un hermano, me acuerdo, ya en la presencia del Señor, siempre me ayudaba con el auto, porque era mecánico, y cualquier cosa que tenía era una cosa. Una vez me quedé en Juan B. Justo, se me rompió el cable del acelerador en plena avenida, y digo, señor, veo el semáforo ahí en San Juan, verde flechita. Hice así con el envión y entré a la estación de servicio. Esta es una cosa que fue providencial. Y ¿a quién llamo a la noche? Llamo a este hermanito, ahí llamo, y estaba, ¿no? Y un día no aparece en la reunión, y yo, bueno, tenía contacto. ¿Qué pasó? ¿Te extrañé? Que se... No,
problema con el auto y yo medio me enojé ahí, porque claro, digo, ¿por qué no me llamaste? Me dice, no, porque a mí no me gusta molestar en el horario de reunión. Oh, y lo primero que le dije, hermano, misericordia quiere y no sacrificio. A ver, obviamente si tenía que tomar la palabra y bueno, iba a delegar a otro, ¿no? Pero, ¿qué era primero? ¿Qué era primero? ¿No? La misericordia y sobre todo a un hermano, ¿no? Un hermano en Cristo. Y eso también es para nosotros, ¿no? Hay una canción de Marcos Vidal que toma ¿se acuerdan la parábola del buen samaritano? Que en realidad tendría que ser del mal religioso, ¿no? Y toma como que fue en nuestros tiempos y pasa el líder de alabanza y todos lo ven y siguen, ¿no? Y bueno, y también es un palo para nosotros hoy. A veces hay cosas que nos atan religiosamente y dejamos la misericordia y el amor de lado, ¿no? Esto es lo que Santiago les estaba diciendo, porque ellos traen como orgullo ser religiosos, pero había algo de lo que se estaban olvidando. Dice, ¿puede servir para algo la religión que profesan esas personas? Algo vano, ¿qué es? Se disipa. ¿Algo que tiene trascendencia en la eternidad? No. Esto es el símil de lo que Pablo dice en 1 Corintios 13. ¿Qué dice él? Si yo entendiera todos los misterios y no tengo amor, y si tuviese toda la fe, ¿no?, que moviese y no tengo amor, es lo mismo, ¿no? Fíjense cómo se complementa la palabra de Dios en esto, ¿no? Y cómo a veces caigo, lo hago personal, en esta religiosidad de querer cumplir ritos, normas y a veces que me cuesta una estructura o no puedo salir o me enojo, cuando lo fundamental es otra cosa, ¿no? Y es por qué hacemos lo que hacemos. No, aún por qué venimos a una reunión de la cena, lo hacemos por un acto que se repite día tras día para cumplir, y no porque yo voy porque tengo algún ministerio, y entonces, ¿cuál es el motor de nuestra vida cristiana? Ahora, quería leer también un pasaje ahí que es Mateo 23, del 25 al 28. Voy a buscar yo porque no tiene micrófono. Mateo. Mateo 23, del 25 al 28. Acá dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Miren que no era nada políticamente correcto el Señor, ¿no? Cuando había que decir, lo decía. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Bueno, un poco lo que decían hoy también ustedes, ¿no? El corazón, ¿no? Nuestro interior. Porque nosotros podemos engañar con las cosas que hacemos a los demás, pero hay alguien a quien no engañamos, y es al Señor, ¿no? Fíjense algo que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ustedes saben que esto era así realmente. Ellos, como el mosquito es el animal para la ley impuro más chiquito y para ellos el más grande era el camello, eran tan rigurosos que ponían una tela de lino sobre los vasos, no vaya a ser que se traguen un mosquito y queden impuros, ¿no?
¿Y qué le dice el Señor Jesús? Tomándose de eso que ellos hacían. Están colando ese mosquito, pero no se dan cuenta y se están tragando el animal más grande que generan. ¿Está? Y bueno, eso no queda, hermano, solo ahí. Nosotros, si bien tenemos la luz de Cristo y el Espíritu Santo, a veces colamos también el mosquito y nos tragamos el camello. Y a veces lo hacemos con las personas que más queremos y a veces con los hermanos de nuestra congregación, con el pastor. El pastor a veces, hermano, es flanco no de nuestra oración y bendición, de nuestra crítica. Y bueno, poné al hermano o a la hermana que quieras ahí. Entonces, si haces eso, pero después venís, te sentás, digo, la música, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? O venís y ordenás los bancos y yo soy el mejor, o venís a todas las cenas, estás colando el mosquito y te estás tragando el camello. Ahora dice así, bueno, la palabra irreligión que Santiago utiliza, religioso, es una palabra que habla justamente de lo que hace referencia a la expresión externa, la expresión de la liturgia y la ceremonia. Y hay una frase que yo anoté, dice, el ritual más apropiado y la liturgia más elevada que se le pueden ofrecer a Dios son el servicio a los pobres y la pureza personal. ¿Sí? Eso es lo primero. Nosotros vemos que a lo largo de la historia la iglesia oficial justamente cayó en esto. ¿Sí? Los templos que eran humildes empezaron a ser, y el dinero que por ahí tenía que darse a los necesitados, ¿qué pasaba? El problema de la reforma, ¿de dónde surge? Se necesitaba recaudar dinero y se toma las manos de que de las indulgencias. Para construir y para llevarse al bolsillo de los religiosos de la época, de la Santa Iglesia, ¿no? Y ahí el Señor mueve a un frailecillo llamado Lutero. Cuando Lutero, hace poco se conmemoró, ¿no? Este mes, sí, de la Reforma. Clava esas 95 tesis, no era, ojo, para hacer una separación de la iglesia. Lutero no tenía esto en mente. Él lo que hace es algo académico que se acostumbraba a hacer, poner tesis para debatir en ámbitos académicos. Pero el Señor tenía preparado otra cosa para ese hombre, ¿no? No terminó en la hoguera porque Dios fue grande, pero cómo Dios utiliza, ¿no? Cuando Él quiere hacerlo a sus hijos. Y ojo, la reforma sale de la misma iglesia oficial, no es que utilizó de otros lugares, de ahí mismo. Lo que pasa que el Espíritu Santo motivó la lectura de la palabra tan restringida para entonces. Y entonces el movimiento se empieza a expandir. ¿Qué lo expande? La palabra de Dios. El Espíritu mueve y trabaja con la verdad. ¿Sí? Dijimos la otra vez, el Espíritu nunca opera separado de la palabra de Dios. Y entonces surge una reforma completamente en contra de ese sistema que ya venía corrompido hace mucho tiempo. Ojo, no es culpa de Lutero los problemas que estaban en la iglesia, ¿no? Que le adjudican a Lutero un hereje, ¿viste? De aquella. El máximo hereje allá, no. Había ya problemas corruptos en la congregación y el movimiento de la reforma nace justamente para llevar la palabra de Dios, porque el movimiento reformador es el que lleva la palabra de Dios a las lenguas vernáculas, restringido en ese tiempo solo a la iglesia en un idioma que no todos entendían, y entonces quien retiene la verdad, ¿qué hace? Tiene poder, ¿no? Y bueno, y así vemos cómo el Espíritu Santo movió y sigue moviendo hoy, sigue moviendo por medio de su palabra, guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que lo religioso también, que en nosotros pueda ser una buena palabra,
Si alguien te dice soy religioso, pueda dar testimonio de lo que es esa palabra, de lo que albergamos realmente. Y nosotros somos mucho más que religiosos aparte, ¿no? Pues somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso solamente lo podemos entender nosotros. Los del mundo quizás puedan entender que es ser religioso y ven religiosos en un montón. Pero nosotros cuando nos digan, vos porque sos religioso. No, puedo ser religioso, pero yo soy un hijo de Dios. Yo acepté a Cristo como mi Salvador, aquel en quien solamente en Él puedo tener la salvación, no en cumplir ciertas normas o ritos, ¿no? Como pasaba también con los cristianos de la época, que eran conducidos a un judaísmo muchas veces, lo que le pasa a los cristianos en Galacia, ¿no? Estoy conmovido, dice Pablo, ¿no? Tremendamente de que tan rápido haya sido, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Como habían caído de la gracia para caer en obras de la ley otra vez. Y ahora, para seguir terminando, dice, ¿cuál es la religión pura y sin mácula? ¿Sin mácula qué es? Sin mancha o sin contaminación, ¿sí? ¿Qué dice ahí Santiago? Bueno, ¿ustedes quieren sentirse orgullosos de esa palabra religioso? Bueno, ¿saben cuál es la religión pura y sin mancha, sin contaminación? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué más? Guardarse sin mancha del mundo. Esto habla de la santidad. Hablamos de ese término, dijimos que en Cristo Jesús somos santos. Amén, en el sentido de que apartados para Él, comprados por Él. Pero en nuestro transitar, en la vida práctica, hay un proceso de santificación en nuestra vida. Porque ¿qué hay en nosotros? ¿Está el Espíritu Santo? Amén, pero ¿qué hay? Una naturaleza con la que batallamos todos los días y a veces a cada hora, ¿no? Y Marita dice a cada segundo. Puede ser también. Entonces, esa es la verdadera religión. ¿Cuánto ansío yo santificar mi vida? Cuando me doy cuenta que hay cosas que tengo que cambiar. La iglesia no está para suplir el hambre de los pobres. La iglesia está para llevar el evangelio, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre. Pero fuimos creados en Cristo Jesús ¿para qué? Buenas obras. Dentro de esas buenas obras está el servicio de atención al necesitado. El primer necesitado que tiene que ser suplido es el necesitado de mi congregación. ¿Está? Hay una frase que yo anoté acá, dice, es perfectamente posible, desgraciadamente, que una iglesia esté tan pendiente de la belleza de sus edificios y el esplendor de su liturgia que no le quede tiempo ni dinero para el servicio cristiano práctico. ¿Sí? Primero los nuestros, dice uno. Primero los cristianos necesitados de nuestra congregación. Después los otros necesitados. Y esto pasó en la iglesia primitiva. Al principio, ¿qué pasó con tanta pobreza que había en Jerusalén? Los cristianos pudientes, movidos por amor, no por exigencia ni de los apóstoles ni imposición, ¿qué hacían por amor? Vendían los bienes y ¿qué hacían? Administraban y lo repartían. Vamos a buscar ahí un texto rápidamente. Hechos, vamos a Hechos de los apóstoles. ¿Cuánto duró eso? ¿Duró mucho? Una semana. Duró poco, ¿sí? Duró poco. 6:1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Habían propiedades que se vendían, ofrendas que se daban, se ponían, dice, a los pies de los apóstoles, y había administración.
¿a quién se le daba? Y al que necesitaba. El morfi, no era el que dame para invertir en bolsa, no era nada de eso. Ahí había pobreza. Había personas que no tenían posibilidad de trabajar. ¿Sí? Habían viudas, las viudas no había jubilación como en esta época, aunque esta jubilación, otro tema, ¿no? Pero si esas viudas encima no tenían familiares, no tenían un hijo varón que puedan mantenerla, ¿qué pasaba? Y algunas podrían, si tenían algún oficio de telar o de lo que sea, tratar de vender canastos o cosas, pero no podían. Entonces era obligación de la iglesia mantener a las viudas y a los huérfanos. Y acá dice, surgió un conflicto, habría cierta distinción. ¿Las viudas griegas a quién se refieren? No. ¿La viuda? Las viudas griegas. Dice acá, ¿no? Acuérdense, no nace gentil la iglesia, es judía en este tiempo. Pero ¿quiénes eran las viudas griegas? ¿A quién se le llama viudas griegas? ¿A quiénes? Las viudas gentiles. No. A los judíos expatriados. Los judíos fueron desde mucho tiempo, ¿se acuerdan incluso de la deportación babilónica? Cuando vuelven los judíos, y después de tantas cosas que tienen ahí, no vuelven todos, muchos quedan por todos lados. Cuando pasa el hecho de Pentecostés, ¿qué dicen? ¿Vinieron judíos de qué? De todo el mundo. Cuando hablan en lenguas, no son lenguas angélicas, son idiomas de otros lugares. Eran judíos que venían a la fiesta, pero que residían en lugares gentiles, no en Jerusalén. A esas se les llamaba viudas griegas. Eran judíos, pero venían de lugares, es más, hablaban en griego. Sí, por eso los judíos leían la Septuaginta, acuérdense, que era la traducción al griego del Antiguo Testamento, que era lo que Pablo utilizaba también cuando iba a otros lugares. Entonces, cuando llega Pentecostés, ¿se convierte mucha gente o no? ¿Quiénes se convierten? Muchos cristianos judíos que vivían no en Jerusalén, en otros lados. ¿A dónde se iban a volver si ahora habían conocido a Cristo y la sede central de donde salía la palabra de Dios estaba en Jerusalén? Se quedan, muchos se quedan en Jerusalén. ¿Tenía capacidad Jerusalén para tanta gente? Y no. Había un problema geográfico, económico, político, un montón de cosas. Sí, muchos regresan con el Evangelio a sus lugares. Pero fíjense, acá dice, como creciera el número de los discípulos, eran muchos, Entonces, obviamente, la pobreza se hace notar. Y había una distinción ya, por más que eran judíos, pero no eran judíos de Jerusalén. ¿No? Claro, y había una cierta desatención. Ojo, no era servir las mesas, no significa que ponían el mantel, el vasito, no. La desatención de las mesas era el sustento. ¿Cuánto necesita para la semana? Acá. ¿Sí? O el pan, o en mercadería, o en las monedas que se usaran en ese tiempo. A eso se refiere. Había una desatención. ¿Por qué? Y bueno, habría mucho que distribuir, quizás pocas manos. Por eso surge lo que surge. ¿Qué dice? La elección de los diáconos. Los 12 convocan a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros ¿qué? Dejemos la obra de Dios para servir las mesas, o sea, para un tema administrativo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros que estén sin hacer nada, para que puedan hacer eso. La administración de los recursos de la Grey no es algo así nomás. ¿A quiénes buscan? Personas llenas Primero, de ¿ven qué dice? Buen testimonio. Fundamental el testimonio, lleno del Espíritu Santo y de qué. No ibas a poner a administrar a alguien que no sabía de número. ¿Está? Alguien que tenga conocimiento de lo que es una resta, una multiplicación
explicación, ¿va? ¿Se entiende? ¿A quienes encarguemos de este trabajo? Bueno, y ahí dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio, que era fundamental. No podían perder tiempo en algo que ellos podían delegar, ¿tá? Pero ¿a quiénes se lo iban a delegar? Personas que tengan temor de Dios, claro. Porque saben que la mayordomía cristiana es algo muy importante. Estamos administrando recursos de los hermanos, pero recursos que al fin y al cabo son los que Dios nos da. Nosotros es como una devolución, entre comillas, que hacemos a la obra, ¿no? Decir, Señor, te doy esto de lo que me diste para que sea administrado. Y nosotros lo ponemos en una bolsa, lo tenemos que hacer de corazón para el Señor, pero hay una responsabilidad de administración de recursos. Y quienes hacen ese trabajo tienen que ser varones con buenas mujeres, ¿no? Con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Bueno, si me preguntan a mí, acá en esta categoría me sentiría quizás falto, ¿no? ¿Quién puede decir de nosotros que estamos todo el día llenos del Espíritu? Pero al menos tiene que haber en nosotros la búsqueda de la santidad, ¿no? La búsqueda de servir a Dios. Y entonces, este es el antecedente más primigenio de que la iglesia se ocupaba de sus miembros en las carencias que tenían, ¿sí? Esto sigue a lo largo del tiempo. Por amor al tiempo no lo voy a tocar ahora, pero empiezan a haber abusos en la iglesia. Y entonces llegamos a 1 Timoteo 5:3 al 16, después léanlo y dice, cuidado, el sustento a la viuda, que sea la viuda que realmente lo es, ¿eh? Las jovencitas que andan de acá para allá, llevando, murmurando, que se case y se pare. Que se atienda a la viuda que realmente lo es. Y si la viuda tiene un familiar, los familiares se tienen que hacer cargo de la viuda. Y pone las cosas en orden. Porque las necesidades son muchas, los recursos limitados. Por eso cuando se habla de que los derechos, con cada necesidad no es un derecho, es una falacia. Porque las necesidades son siempre infinitas, los recursos limitados. Entonces, no solo con nuestra vida personal, en nuestra familia, si no somos buenos administradores, estamos en el horno. Y no tenemos un FMI que nos preste continuamente, ¿no? Tenemos que ser buenos administradores de lo que el Señor nos da. Y terminamos, sí, con unas preguntitas que yo anoté acá, para meditar y para que tengamos en cuenta de toda esta sección que venimos viendo de Santiago y de que ya terminamos hoy, el capítulo 1, dice, deberíamos poner nuestra propia fe a prueba con preguntas. Dice, esto no lo hice yo, lo saqué de un comentario. Se dice, ¿leo la Biblia con humilde deseo de dejar que Dios me reprenda, me enseñe y me cambie? ¿Tengo deseos de refrenar mi lengua? ¿Justifico mi mal temperamento o quiero obtener victoria sobre él? ¿Se manifiesta mi fe en actos de bondad a los que no pueden devolvérmelos? Para pensar, ¿no? Y termino, dice, la verdadera religión es aquella que no solo asienta en una sana doctrina, sino que también destila una sana práctica. No se puede separar lo que yo profeso de lo que yo vivo. Amén.